Las enormes puertas de las cámaras del Consejo Galáctico se abrieron con un profundo estruendo que resonó por el vasto salón. El embajador John Martínez avanzó con paso firme. Su uniforme diplomático negro, impecable y formal, contrastaba con la arquitectura alienígena de Nexus Prime. Tras él, la capitana Lisa Brooks lo seguía con su uniforme militar, con la mano apoyada casualmente cerca de su arma. El mensaje era claro para cualquiera que observara. La humanidad llegó en paz, pero no estaban indefensos. Miles de seres alienígenas llenaban la cámara circular, con formas tan diversas como las estrellas mismas. Los Belk se sentaban en su sección elevada, sus rasgos reptilianos mostraban un evidente desdén, sus escamas brillaban bajo la iluminación artificial mientras susurraban entre sí. El colectivo Zenit ocupaba el ala este, sus bodas cristalinas refractaban la luz en patrones complejos. En los antiguos asientos reservados para las especies más antiguas, los Corin esperaban en silencio. Su piel pálida y sus grandes ojos los hacían parecer fantasmas vivientes. Martínez llegó a la plataforma central y apoyó las manos en el podio. La sala quedó en silencio mientras los dispositivos de traducción se activaban por toda la sala. Cada palabra que pronunciara sería convertida a cientos de idiomas alienígenas en tiempo real. Esta era la última oportunidad de la humanidad para defender su postura con palabras en lugar de acciones. Honorables delegados del Consejo Galáctico, comenzó Martínez. Su voz se oyó con claridad a través de la acústica de la sala. Durante 3 años, la humanidad ha seguido todas las regulaciones, restricciones y directrices impuestas a nuestra especie. Nos hemos sometido a inspecciones de nuestra tecnología. Hemos aceptado límites a nuestra expansión. Hemos pagado tributo y las hemos seguido. Restricciones comerciales que no se aplican a ningún otro miembro del Consejo. Un murmullo recorrió a los delegados alienígenas. El representante de Belk, el embajador Tebar, se removió en su asiento con evidente impaciencia. Su especie había formado parte del Consejo durante más de 2000 años, y consideraban a la humanidad como recién llegados que deberían estar agradecidos por cualquier consideración. Martínez continuó sin pausa. Nos dijeron que estas medidas eran temporales. Nos dijeron que eran para nuestra propia protección. Nos dijeron que, a medida que maduráramos como especie, estas restricciones se levantarían. Han pasado 3 años, y en lugar de libertad, nos enfrentamos a nuevas regulaciones cada mes. La DRA. Patricia Collins estaba sentada en la sección de observación humana, registrando en su tableta cada reacción de los delegados alienígenas. Había pasado años estudiando política galáctica y sabía que la mayoría de las especies en la Cámara veían a los humanos como niños jugando con juguetes peligrosos. El hecho de que la humanidad se hubiera desarrollado más rápido que la luz, viajando de forma independiente y sin la guía del Consejo, preocupaba a muchas de las especies más antiguas. La última propuesta ante este Consejo, dijo Martínez, con voz cada vez más fuerte, requeriría que las colonias humanas se sometieran a la supervisión permanente del Consejo. Nuestras operaciones mineras estarían controladas por los administradores del colectivo Zenit. Nuestras instalaciones de investigación estarían sujetas a equipos de inspección de la Corona. Nuestras naves militares llevarían observadores del Consejo en cada misión. La capitana Brooks dio un paso al frente, con un movimiento calculado para llamar la atención. Había luchado los conflictos fronterizos hacía 3 años, antes de que la humanidad se uniera al Consejo. En aquel entonces, los humanos defendían su territorio de asaltantes y piratas con una determinación y una habilidad que sorprendían a sus enemigos. Ahora, se esperaba que pidieran permiso antes de desplegar sus naves en su propio espacio. Hoy, la humanidad presenta su propuesta final a este Consejo. Anunció Martínez. La Cámara quedó en completo silencio. Incluso los habituales dispositivos de traducción de fondo de los humanos parecieron silenciarse. Solicitamos completa autonomía dentro de nuestro territorio reconocido. Respetaremos los acuerdos comerciales existentes y participaremos en las discusiones del Consejo como iguales. Pero las restricciones, la supervisión y el trato a la humanidad como miembro en periodo de prueba deben terminar. El embajador se levantó de su asiento. Su enorme figura proyectaba una sombra sobre varios delegados más pequeños. El humano habla de igualdad, dijo, con una voz profunda y retumbante que no necesitaba ningún dispositivo de traducción. Pero la igualdad debe ganarse con sabiduría y moderación. La humanidad no ha demostrado ninguna de las dos. Otros delegados comenzaron a expresar su acuerdo. La portavoz principal del colectivo Zenit activó su matriz de comunicación cristalina. La expansión humana ha sido agresiva y descontrolada. Sin la guía del Consejo, desestabilizarían sectores enteros. El Dr. Kevin Walsh,
sentado cerca de Collins, tomaba notas en su dispositivo. Como director de la Iniciativa de Defensa del Alma, había pasado meses preparándose para este momento. La respuesta del Consejo fue exactamente la que el Comando Terrestre había predicho. La especie alienígena veía el rápido crecimiento y los avances tecnológicos de la humanidad como peligrosos, más que impresionantes. Dot Martínez levantó la mano para pedir silencio. Damos al Consejo 5 ciclos estándar para considerar nuestra propuesta. Si no se concede la autonomía, la humanidad se retirará de todos los acuerdos y dependencias del Consejo. La Cámara estalló en lo que solo podría describirse como una risa alienígena. Los delegados de docenas de especies encontraron divertida la amenaza humana. La risa del embajador fue especialmente fuerte. ¿Retirarse?, preguntó. Los humanos dependen de las rutas comerciales del Consejo para el 70% de su comercio interestelar. Sus colonias dependen de la protección del Consejo contra los invasores. Su tecnología se beneficia de los programas de investigación compartidos. Una anciana Corinne habló por primera vez, con una voz antigua y débil. Las especies jóvenes a menudo amenazan la independencia antes de comprender las realidades de la supervivencia galáctica. La humanidad regresará dentro de un ciclo, rogando por su readmisión. La capitana Brooks sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la compostura militar. Traía órdenes selladas del Comando Terrestre que el Consejo jamás vería venir. La humanidad no había pasado 3 años bajo las restricciones del Consejo sin hacer nada. Se habían estudiado todas las regulaciones, se había identificado cada dependencia y se había abordado cada debilidad en su posición. Martínez recogió sus documentos del podio. La propuesta sigue en pie. 5 ciclos para su decisión. Se giró para irse, pero hizo una pausa. Debo mencionar que si la humanidad se retira, nos aseguraremos de que nuestra partida cause la mínima interrupción posible en las operaciones del Consejo. Somos minuciosos en nuestra planificación. Los delegados alienígenas continuaron sus discusiones mientras la delegación humana salía de la Cámara. La mayoría pareció considerar el ultimátum como una pequeña molestia. Los humanos entrarían en razón al comprender cuánto necesitaban la protección y el apoyo del Consejo. El embajador Tebar intervino en su ayuda mientras Martínez y Brooks llegaban a la salida. Programen una respuesta para el próximo ciclo. Ofreceremos pequeñas concesiones para mantenerlos contentos. Quizás reducir la frecuencia de las inspecciones en un 10%. El Dr. Collins y el Dr. Walsh siguieron al equipo diplomático hacia su transporte. Ninguno de los alienígenas se dio cuenta. Los pequeños dispositivos que dejaron en su sección de observación. El equipo de grabación monitorearía las discusiones del Consejo durante los próximos meses. La humanidad quería saber exactamente cómo planeaban responder sus antiguos aliados a la independencia. Mientras su nave despegaba de Nexus Prime, Martínez miró hacia el complejo del Consejo por última vez. ¿Se arrepienten de algo?, preguntó el capitán Brooks. Ninguno, respondió Martínez. Les dimos todas las oportunidades para que nos trataran como iguales. Lo que suceda después es su decisión. La nave saltó al hiperespacio, llevando a los diplomáticos de la humanidad de vuelta al sistema ALMA. Tras ellos, el Consejo Galáctico continuaba sus debates, confiando en que los humanos pronto se darían cuenta de su error y regresarían con una actitud más razonable. No tenían ni idea de que los verdaderos preparativos de la humanidad apenas comenzaban. Habían pasado 6 meses desde que el embajador Martínez entregó el ultimátum de la humanidad al Consejo Galáctico. La respuesta había sido exactamente la que esperaba el Comando Terrestre. Una despedida cortés seguida de lo mismo de siempre. El Consejo ofreció pequeñas concesiones que no cambiaron nada significativo, y luego esperó a que la humanidad aceptara su lugar como miembros menores de la civilización galáctica. El Dr. Kevin Walsh se encontraba en el centro de mando de la Estación Luna, observando pantallas que mostraban la actividad humana en 17 sistemas estelares. Como director de la Iniciativa de Defensa del Alma, supervisó la evacuación más compleja de la historia de la humanidad. Todos los asentamientos humanos más allá del sistema del Alma regresaban a casa. La nave colonial Harmony informa de la evacuación exitosa de Nueva Kansas, informó el comandante Jake Bennett desde su puesto. Todo el personal y el equipo esencial están cargados. Llegada estimada a Seúl en 43 días. Walsh asintió y tomó notas en su tableta. Nueva Kansas había sido el mundo agrícola más productivo de la humanidad, alimentando a otras 3 colonias y exportando el excedente de alimentos a los mercados del Consejo. El Belk ya había anunciado sus planes de reclamar el planeta una vez que los humanos lo abandonaran.
La voz de la capitana Rachel Stone llegó a través del sistema de comunicación desde su nave insignia en el borde exterior. La instalación minera Titán está lista para la demolición de la fase 2. Todos los extractores de tierras raras han sido retirados y cargados para su transporte. Procedan con la demolición, autorizó Walls. Asegúrense de que no quede nada útil. La instalación Titán había sido el orgullo de la humanidad, extrayendo minerales valiosos de asteroides de maneras que impresionaron incluso al avanzado colectivo Zenith. Los alienígenas esperaban heredar la tecnología minera humana. Cuando la evacuación se completara, encontrarían espacio vacío y escombros. La DRA. Patricia Collins entró al centro de mando con una carpeta sellada. Su trabajo analizando las reacciones del Consejo había revelado algo interesante. Los Corán se están poniendo nerviosos. Informó que su delegación comercial ha estado haciendo preguntas sobre nuestras operaciones mineras en el sistema Vega. Walls levantó la vista de sus pantallas. ¿Qué tipo de preguntas? Quieren saber si planeamos transferir nuestros derechos de extracción a otra especie antes de irnos. Al parecer, necesitan isótopos raros específicos que solo nosotros hemos podido recolectar eficientemente. Oye. Sonríe. El rostro de Walls se frotó. Los Corin eran la especie más antigua del Consejo, y su tecnología dependía de materiales que requerían técnicas de extracción precisas. La humanidad había desarrollado esas técnicas de forma independiente y nunca había compartido el proceso completo con alguien que le diga al capitán Stone que priorice las instalaciones de Vega, instruyó Walls. Quiero que se retire todo el equipo y que todas las instalaciones sean destruidas irreparablemente. Por toda la galaxia, las colonias humanas seguían el mismo patrón. Las familias empacaban sus pertenencias y recuerdos, dejando atrás los mundos que habían construido con sus propias manos, pero se llevaban todo lo demás. El equipo de fabricación se desmontaba y se enviaba a Seúl. Los datos de investigación se descargaban y transferían. Incluso la infraestructura básica era eliminada si contenía innovaciones humanas. La comandante Lisa Brooks supervisó la evacuación de la estación Harmony, la mayor instalación de investigación de la humanidad fuera del sistema Soul. La estación había estado estudiando nuevas formas de comunicación más rápidas que la luz que interesaban a varias especies del Consejo. Descarga completa, informó su oficial técnico. Todos los datos de investigación se transfirieron a un almacenamiento seguro. ¿Qué hay del equipo experimental? Brooks preguntó, lo retiró y lo empaquetó para su transporte. Las unidades de fabricación se están desmantelando ahora. Brooks observó a través de las ventanas de la estación cómo las naves humanas cargaban los últimos componentes de su programa de investigación. En 3 días, la estación Harmony sería un cascarón vacío a la deriva en el espacio. El Consejo esperaba heredar años de investigación humana. En cambio, encontrarían pasillos abandonados y laboratorios vacíos. El colectivo Zenith había comenzado a mover naves hacia territorios humanos, esperando reclamar valiosos activos. El embajador Tebar había anunciado públicamente que los Belik establecerían nuevas colonias en los mejores mundos humanos. Los Corint habían ordenado discretamente la extracción continua de minerales de las operaciones mineras humanas. Ninguno de ellos entendía que heredarían realmente. La DRA. Amy Rodríguez trabajaba desde su laboratorio en la Tierra, coordinando los aspectos biológicos de la evacuación. Las colonias humanas habían introducido plantas y animales terrestres en docenas de mundos, creando ecosistemas que producían alimentos y materiales que otras especies necesitaban. Las muestras genéticas están seguras, informó a Walls. Cada banco de semillas, cada programa de reproducción, cada innovación biológica está regresando a casa. ¿Qué pasa con los ecosistemas establecidos?, preguntó Walls. Nos llevamos todo lo que podemos transportar. El resto será destruido por los protocolos de reinicio ambiental. El reinicio ambiental fue la innovación de Rodríguez. En lugar de dejar ecosistemas funcionales para que otras especies los explotaran, las colonias humanas provocarían un colapso biológico al partir. Las cadenas alimentarias cuidadosamente equilibradas fracasarían. Los sistemas agrícolas se convertirían en suelos estériles. Incluso las bacterias que permitían el procesamiento eficiente de desechos humanos serían eliminadas. La flota de la capitana Stone llegó al complejo minero de Próxima, la mayor operación industrial de la humanidad fuera del sistema ALMA. El complejo había estado produciendo componentes de naves estelares y materiales avanzados tanto para uso humano como para el comercio del Consejo. Al comenzar la fase final de extracción, Stone informó que todo el equipo de fabricación se encuentra a bordo de las naves de transporte.
Sus equipos de ingeniería trabajaron con eficiencia práctica. Las líneas de ensamblaje se desmontaron pieza por pieza. Los sistemas informáticos se limpiaron y se retiraron. Incluso las propias instalaciones orbitales se estaban desmantelando para obtener componentes valiosos. El colectivo Zenit había estado particularmente interesado en el complejo Próxima. Su tecnología de cristalina se integraba bien con los procesos de fabricación humanos y esperaban continuar sus operaciones con mínimas interrupciones. En cambio, encontraron un espacio vacío donde un próspero centro industrial había operado durante 8 años. Walsh recibió informes de todas las zonas de evacuación. Asentamientos humanos que habían tardado años en construirse estaban desapareciendo en meses. El proceso no era aleatorio ni provocado por el pánico. Cada extracción seguía planes minuciosos desarrollados durante el último año. Nada valioso quedaría atrás y nada funcional para que otras especies lo estudiaran o aplicaran ingeniería inversa. Señor, estamos recibiendo comunicaciones del Consejo. El comandante Bennett informó. Exigen explicaciones sobre nuestras actividades. ¿Qué tipo de explicaciones? Quieren saber por qué retiramos equipo que consideran propiedad del Consejo. El embajador Tebar afirma que las innovaciones humanas pertenecen a la comunidad galáctica. Walsh rió a pesar de la grave situación. Informó al Consejo que la humanidad está ejerciendo su derecho a reubicar propiedad privada. Nuestro equipo nos pertenece, no a ellos. La respuesta del Consejo reveló cuanto habían dado por sentado la cooperación humana. Habían asumido que la partida de la humanidad sería como las reubicaciones de otras especies, desordenada, incompleta y beneficiosa para los que permanecieran. En cambio, los humanos estaban llevando a cabo la retirada más completa de la historia galáctica. Dottore. Collins proporcionó actualizaciones diarias sobre las reacciones del Consejo. Los Belic exigen acceso inmediato a las instalaciones humanas abandonadas. El colectivo Zenit ha presentado quejas formales sobre la infraestructura destruida. Los Corinth solicitan negociaciones comerciales de emergencia. Llegamos 2 tarde a las negociaciones, respondió Walsh. Tuvieron 6 meses para tratarnos como iguales. A medida que la evacuación entraba en su fase final, las naves humanas comenzaron a regresar al sistema Alma cargadas con todo lo que su especie había construido entre las estrellas. Tecnología avanzada, muestras genéticas, artefactos culturales y, lo más importante, el conocimiento y la experiencia de la expansión en entornos hostiles. La galaxia esperaba que la humanidad colapsará sin el apoyo del Consejo. En cambio, los humanos traían a casa las herramientas y el conocimiento necesarios para una independencia completa. Cuando la última nave humana cruzara al espacio Alma, la Tierra sería más fuerte y avanzada que nunca. El Consejo pronto aprendería la diferencia entre cooperación y dependencia. 1 año después del inicio de la Gran Retirada, algo sin precedentes comenzó a suceder en los confines del Sistema Solar. Sensores de largo alcance en toda la galaxia detectaron lecturas de energía nunca antes vistas. Un campo masivo se estaba formando alrededor de la estrella natal de la humanidad, que se intensificaba cada día. La DRA. Patricia Collins se encontraba en su laboratorio en la Tierra supervisando el proyecto de aislamiento cuántico que había desarrollado durante 15 años. Bancos de computadoras procesaban cálculos. Eso habría sido imposible hace apenas décadas. Las matemáticas necesarias para ocultar un sistema estelar entero a la civilización galáctica requerían avances tras avances en física teórica. Los generadores de campo operan al 97% de eficiencia, informó su asistente, el Dr. Carl Johnson. El límite exterior ha alcanzado la órbita de Neptuno y se mantiene estable. Collins asintió, observando las pantallas que mostraban cómo la barrera tomaba forma. El campo de aislamiento cuántico no solo ocultaría el sistema del alma de la observación externa. Haría que todo el sistema fuera prácticamente invisible e inalcanzable para cualquiera que no tuviera los códigos de acceso correctos. Las naves que intentaran acercarse se encontrarían. Dieron la vuelta sin darse cuenta de lo que había sucedido. El almirante Chris Thompson observó el proceso desde el centro de mando de la estación Luna. Como comandante de toda la flota defensiva de la Tierra, comprendió la importancia estratégica de lo que Collins estaba logrando. ¿Cuánto falta para el despliegue completo?, preguntó. 18 horas, respondió Collins a través del enlace de comunicación. Una vez que activemos la fase final, el sistema del alma desaparecerá de los mapas galácticos. La barrera funcionaba manipulando el propio espacio-tiempo. Alrededor del sistema solar, las naves que llegaban se encontraban con un espacio retorcido que las desviaba de su destino.
Sus instrumentos les mostraban viajando en línea recta hacia Alma, pero en realidad seguían trayectorias curvas que no conducían a ninguna parte. La capitana Rachel Stone comandaba una nave de reconocimiento furtiva situada justo fuera de la barrera en formación. Su misión era monitorear las reacciones galácticas ante la desaparición de la humanidad. Las naves del Consejo reportan anomalías de navegación. Transmitió a la estación Luna. 3 naves bélicas han intentado acercarse a Alma en las últimas 6 horas. Todas fueron rechazadas sin establecer contacto. El Consejo Galáctico había pasado meses ignorando las advertencias humanas sobre la independencia. Esperaban que la humanidad luchara y fracasara sin el apoyo del Consejo, y luego regresara solicitando la readmisión bajo cualquier condición. En cambio, los humanos estaban demostrando una tecnología que imposibilitaba la supervisión del Consejo. La DRA. Amy Rodríguez coordinaba la seguridad biológica desde sus instalaciones en Marte. La barrera cuántica impediría que las naves alienígenas llegaran a Alma, pero también cortaría toda comunicación y comercio con el exterior. La humanidad necesitaba ser completamente autosuficiente. La producción agrícola está superando las proyecciones, informó. Los programas de síntesis de alimentos funcionan con éxito. Podemos mantener los niveles actuales de población indefinidamente. El último año de preparación transformó la civilización humana. Cada recurso, cada pieza de tecnología traída de las colonias abandonadas se estaba utilizando. Las instalaciones de fabricación en Luna producían bienes que previamente se habían importado de los mundos del Consejo. Las estaciones de investigación de todo el sistema trabajaban en proyectos que habían estado restringidos bajo la supervisión del Consejo. El comandante Hake Bennett monitoreaba las comunicaciones desde su posición cerca del borde de la barrera. Los mensajes del Consejo dirigidos al sistema Soul eran cada vez más desesperados. El embajador Tebar exige una respuesta inmediata a las consultas diplomáticas. Informó que el colectivo Zenit ha presentado quejas formales ante el Consejo sobre violaciones humanas de los tratados de navegación. Thompson revisó los mensajes diplomáticos en su pantalla de mando. El tono había cambiado por completo desde la actitud despectiva que el Consejo había mostrado durante la última visita de Martínez. ¿Qué tipo de violaciones reclaman? Dicen que la barrera interfiere con las rutas de navegación establecidas a través del sector Alma. Varias naves comerciales han reportado desviaciones de rumbo y fallos de navegación. Thompson sonrió ante la ironía. Durante 3 años, el Consejo había tratado a la humanidad como niños que necesitaban supervisión constante. Ahora, se quejaban porque los humanos habían desarrollado tecnología que los extraterrestres no podían comprender ni controlar. El Dr. Kevin Walsh llegó a la estación Luna para observar la activación final de la barrera. Como director de la Iniciativa de Defensa del Alma, había coordinado todos los aspectos de la retirada de la humanidad de la civilización galáctica. Todos los activos humanos están seguros dentro de la barrera, confirmó. No queda personal ni equipo fuera del sistema Alma. Collins comenzó la secuencia final desde su laboratorio terrestre, activando el aislamiento cuántico completo en 60 segundos. Anunció a través de todas las redes de comunicación humanas. Esta es la última transmisión que llegará fuera del sistema solar. La fase final de las barreras implicó cortar toda comunicación electromagnética con la galaxia exterior. Las señales de radio, las comunicaciones láser e incluso los enlaces de entrelazamiento cuántico quedarían cortados. La humanidad quedaría completamente aislada de la civilización galáctica, pero también completamente protegida de cualquier forma de interferencia alienígena. 30 segundos para la activación, continuó Collins. Su equipo había realizado miles de simulaciones, pero esta era la primera vez que la tecnología se probaba a una escala tan masiva. Todos los sistemas se muestran en verde en toda la pantalla. La capitana Stone observó desde su posición fuera de la barrera en formación cómo comenzaba la fase final. El espacio alrededor del sistema Alma comenzó a brillar con patrones de energía visibles para los sensores avanzados de su nave. Confirmación visual de la finalización del campo, informó. El sistema Alma ya no es visible para el equipo de navegación estándar. El campo de aislamiento cuántico alcanzó su máxima potencia exactamente a las 1400 horas, hora terrestre. En ese instante, el sistema Alma desapareció de la detección galáctica. Las naves que intentaron navegar a las coordenadas de la Tierra encontraron espacio vacío. Los sistemas de comunicación que habían estado en contacto con instalaciones humanas solo recibieron silencio. El almirante Thompson probó la barrera desde el interior del sistema. Lancen la sonda hacia Alpha Centauri, ordenó.
La sonda no tripulada aceleró hacia el borde de la barrera y apareció repentinamente en el lado opuesto del sistema. El campo cuántico la había redirigido sin que los instrumentos de la sonda detectaran ningún cambio de rumbo. Funcionamiento perfecto. Collins lo confirmó. La barrera funciona exactamente como fue diseñada. El sistema Soul está ahora completamente aislado de interferencias externas. El Dr. Rodríguez recibió confirmación de que los sistemas biológicos eran estables. Todos los ecosistemas se están adaptando bien al aislamiento. La producción de alimentos se mantiene estable. Los indicadores de salud de la población son normales. La respuesta del Consejo Galáctico fue inmediata y presa del pánico. Naves de todas las especies principales convergieron en las últimas coordenadas conocidas de Saúl, encontrando solo espacio vacío donde una vez se había mostrado la estrella de la humanidad. Sus instrumentos insistían en que estaban en la ubicación correcta, pero sus ojos los mostraban. Solo las estrellas distantes lo hacen. El embajador Tebar comandó personalmente una flota de batalla bélica enviada para investigar la desaparición. Los sensores no muestran masa estelar en estas coordenadas, informó su oficial científico. No hay planetas, ni escombros, ni rastro de radiación. Es como si el sistema entero nunca hubiera existido. El colectivo Zenith desplegó su tecnología de escaneo más avanzada, buscando cualquier rastro de presencia humana. Sus sensores de cristalina podían detectar fluctuaciones cuánticas a lo largo de vastas distancias. Pero el espacio donde había estado el alma solo mostraba una radiación de fondo normal. Incluso los antiguos Corin estaban desconcertados por la desaparición de la humanidad. Su comprensión de la manipulación del espacio-tiempo era avanzada para los estándares galácticos. Pero nunca habían visto desaparecer un sistema estelar entero. La capitana Stone supervisaba los esfuerzos de búsqueda alienígena desde su posición oculta. Las naves del Consejo sobrevolaban el espacio donde orbitaba la Tierra, sin que sus tripulaciones se dieran cuenta de que pasaban a kilómetros de colonias humanas. La barrera cuántica hizo al sistema del alma invisible, intocable e inaccesible para cualquiera que no tuviera los códigos de acceso adecuados. La iniziativa de defensa dell'Alma reporta un éxito total, anunció Thompson a la flota humana. La Tierra ahora está protegida por el sistema defensivo más avanzado en la historia galáctica. Somos verdaderamente independientes. Por primera vez desde su incorporación a la civilización galáctica, la humanidad estaba completamente libre de la supervisión, interferencia o amenaza alienígena. Las especies que los habían tratado como niños ahora aprenderían a sobrevivir sin las innovaciones y soluciones que los humanos habían proporcionado. La era del aislamiento humano había comenzado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Habían pasado 5 años desde que el sistema de almas desapareció de los mapas galácticos, y las consecuencias se estaban volviendo imposibles de ignorar. El comandante Jake Bennett flotaba en su nave de reconocimiento furtiva en los confines del espacio del Consejo. Monitoreando las comunicaciones, revelaron una civilización que se desmoronaba lentamente. Su nave era invisible a los sensores alienígenas, protegida por tecnología que había avanzado drásticamente durante el aislamiento de la humanidad. Mientras la galaxia lidiaba con problemas que alguna vez esperaban que los humanos resolvieran, los científicos terrestres habían tenido libertad para investigar sin restricciones ni supervisión del Consejo. Al grabar las comunicaciones militares bélicas, Bennett informó a Luna, ubicada a través de canales de encriptación cuántica. Solicitan asistencia de emergencia del Consejo para conflictos fronterizos en el sector Riel. La orgullosa especie guerrera siempre se había jactado de su superioridad militar, pero sus recientes batallas contaban una historia diferente. Sin soluciones diplomáticas humanas ni tecnología para el mantenimiento de la paz, los bélicos se vieron atrapados en conflictos sin una resolución militar clara. Sus enemigos emplearon tácticas de guerrilla y guerra psicológica que confundieron las estrategias de batalla tradicionales bélicas. La DRA. Patricia Collins recibió los informes de Bennett desde su laboratorio ampliado en la Tierra. 5 años de investigación sin restricciones le permitieron desarrollar tecnologías que habrían llevado décadas bajo la supervisión del Consejo. Los Belic están aprendiendo que no todos los problemas se pueden resolver atacando con armas. Mientras revisaba las comunicaciones interceptadas, observó que el colectivo Zenith enfrentaba desafíos diferentes, pero igualmente graves. Sus modelos económicos dependían en gran medida de la innovación y la adaptabilidad humanas. Cualidades que sus mentes cristalinas encontraban difíciles de replicar. Las alianzas comerciales que habían florecido con la participación humana se estaban derrumbando debido a malentendidos culturales y fallos de comunicación. Bennett cambió de puesto para supervisar las comunicaciones Zenith.
Reportan pérdidas significativas en las redes comerciales del borde exterior. Transmitió. Los márgenes de beneficio han caído un 40% desde la retirada humana. Los Zenit siempre se habían enorgullecido de su eficiencia lógica, pero la lógica sin humanos. La creatividad resultó insuficiente para negociaciones comerciales complejas. Las especies que habían trabajado bien con intermediarios humanos ahora evitaban el trato directo con el frío. Calculando al colectivo Zenit. Lo más preocupante de todo eran los informes del espacio Corin. Las antiguas especies que habían gobernado partes de la galaxia durante milenios se enfrentaban a su primera crisis existencial en la historia registrada. Sus líderes inmortales experimentaban algo que no habían sentido en miles de años. Con el paso del tiempo, la doctora Amy Rodríguez estudió los informes biológicos que la nave de Bennett interceptó de las instalaciones de investigación de Corin. Su tecnología de extensión de vida está fallando, concluyó desde su laboratorio en Marte. Sin los isótopos raros que proporcionaban las operaciones mineras humanas, su proceso de regeneración celular se está desmoronando. Los Corán habían desarrollado su tecnología de inmortalidad utilizando materiales que requerían técnicas de extracción extremadamente precisas. Solo la humanidad dominaba el complejo proceso necesario para extraer estos isótopos de los entornos hostiles donde se encontraban de forma natural. Cuando los humanos desaparecieron, la cadena de suministro para la inmortalidad de Corin se desvaneció con ellos. La comandante Lisa Brooks coordinó la recopilación de inteligencia de múltiples naves furtivas desplegadas en el espacio del Consejo. Sus equipos informaron del mismo patrón en todas partes. Problemas que se habían resuelto mediante la intervención humana resurgieron sin solución. El Consejo convoca sesiones de emergencia cada semana, informó Brooks al almirante Chris Thompson. Intentan abordar problemas que no han enfrentado desde antes de que la humanidad se uniera a la civilización galáctica. Thompson revisó los informes de inteligencia de su centro de mando en la estación Luna. Hace 5 años, el Consejo había descartado a la humanidad como una especie joven que necesitaba su guía. Ahora estaban descubriendo cuánto dependía su propia estabilidad de la capacidad humana para resolver problemas. Los mundos agrícolas que dependían de las técnicas agrícolas humanas producían menos rendimientos con los métodos tradicionales. Las operaciones mineras extraían menos materiales valiosos sin innovaciones humanas. Incluso la infraestructura básica se estaba deteriorando porque las soluciones de ingeniería humana se habían integrado en los sistemas de todo el espacio del Consejo. El Dr. Kevin Walsh analizó los datos económicos recopilados por las naves de inteligencia humana. El volumen de comercio del Consejo ha disminuido un 35%, informó durante una reunión de los líderes de la Tierra. La producción industrial ha bajado un 28%. Varias especies miembro informan de escasez de recursos por primera vez en décadas. La galaxia no se había percatado de cuánto había mejorado su civilización la participación humana hasta que esa participación fue eliminada repentinamente. Los humanos no solo habían sido miembros de la sociedad galáctica. Habían sido la especie que encontró soluciones cuando otros solo encontraron obstáculos. La nave de Bennett detectó comunicaciones cada vez más desesperadas entre los mundos del Consejo. El embajador Tebar propone expediciones militares para localizar el sistema de almas. Informó, los Zin. El colectivo HIT ofrece recompensas por cualquier información sobre el paradero humano. Algunas especies habían empezado a sospechar que la desaparición de la humanidad no se debía a un fallo tecnológico ni a un desastre natural. La precisión con la que los humanos habían desaparecido, sin dejar rastro, sugería una acción deliberada y no un accidente. Los Corin fueron los primeros en admitir abiertamente su error. Los antiguos líderes que habían vivido durante milenios envejecían rápidamente, al igual que su vida. La tecnología de extensión falló sin los materiales proporcionados por los humanos. Por primera vez en la historia de su civilización, los Corin se enfrentaron a la muerte. La delegación de Corti solicita comunicación directa con cualquier representante humano. Bennett transmitió durante uno de sus informes regulares, ofrecen autonomía completa e igualdad de estatus a cambio de la reanudación de las relaciones comerciales. El Dr. Rodríguez encontró una amarga ironía en la oferta de los Corin. Hace 5 años, se rieron de nuestra petición de igualdad de trato. Ahora la imploran. Otras especies comenzaban a seguir el ejemplo de los Corin. El colectivo Zenit había puesto fin discretamente a sus reclamaciones sobre antiguos territorios humanos. Los Belk habían detenido su agresiva expansión en sectores que los humanos alguna vez protegieron. Incluso las especies más pequeñas del Consejo estaban reconsiderando su actitud hacia la humanidad.
El comandante Brooks recibió informes de una creciente inestabilidad en todo el espacio del Consejo. Los conflictos fronterizos se están extendiendo sin los esfuerzos humanos para mantener la paz. Las disputas comerciales están escalando hasta convertirse en una guerra económica. La autoridad del Consejo está siendo cuestionada por las especies miembros, que los culpan de la partida de la humanidad. El gobierno galáctico, que había tratado a los humanos como niños, estaba descubriendo que su civilización había dependido más de las contribuciones humanas de lo que nadie se había imaginado. Sin la innovación, la adaptabilidad y la capacidad de resolución de problemas humanas, el Consejo luchaba por mantener la estabilidad que daba por sentada. El almirante Thompson estudió mapas estelares que mostraban la magnitud de los problemas galácticos. Las zonas rojas marcaban áreas de conflicto, colapso económico o escasez de recursos. El patrón era claro. Dondequiera que los humanos alguna vez aportaron soluciones, los problemas regresaban con mayor gravedad. La galaxia está aprendiendo una costosa lección sobre dar por sentado a los aliados, observó Thompson durante una reunión informativa con los líderes militares de la Tierra. Nos trataron como socios menores cuando en realidad éramos esenciales para su éxito. La DRA. Collins había estado supervisando las investigaciones científicas del Consejo. Intentan replicar tecnologías y técnicas humanas. Informó que la mayoría de sus intentos están fracasando porque carecen de los fundamentos teóricos sobre los que se basó nuestra investigación. El Consejo tenía acceso a instalaciones y equipos humanos que habían quedado abandonados durante la evacuación. Pero sin el conocimiento y la experiencia que crearon esas innovaciones, los extraterrestres no pudieron utilizar eficazmente lo que habían heredado. Las naves de reconocimiento de Bennett detectaron expediciones de búsqueda por toda la galaxia, donde diversas especies intentaban localizar cualquier rastro de presencia humana. Estos esfuerzos revelaron lo poco que los extraterrestres entendían realmente sobre la tecnología que había hecho posible su civilización. Las expediciones del Consejo han registrado 47 sistemas que alguna vez albergaron instalaciones humanas. Bennett informó que no encontraron tecnología útil ni pistas sobre el paradero humano. Nuestra evacuación fue más exhaustiva de lo que esperaban. 5 años de aislamiento habían transformado a la humanidad mientras la galaxia lidiaba con problemas que la participación humana había resuelto. La Tierra era más fuerte, más avanzada y completamente independiente. Mientras sus antiguos aliados se enfrentaban a una prosperidad menguante y una creciente inestabilidad, las especies que habían exigido la sumisión humana aprendían a lamentar su arrogancia. Pero su educación estaba lejos de completarse. 10 años después de que la Tierra desapareciera de los mapas galácticos, la barrera de aislamiento cuántico que rodeaba a sistemas de almas se desplomó repentinamente durante exactamente 1 hora. Al otro lado de la galaxia, los sistemas de navegación que habían mostrado espacio vacío durante una década detectaron de repente una estrella familiar. Los sensores de largo alcance captaron señales de una civilización que se había convertido en leyenda. La almirante Susan Parker comandaba la elegante nave que emergió del abrazo protector de sistemas de almas. Su nave no se parecía en nada a las naves humanas que habían partido. Años antes, la civilización galáctica había avanzado en los materiales del salón, brillando con patrones de energía que desafiaban cualquier análisis sencillo. Los sistemas de propulsión movían la nave por el espacio con una eficiencia que superaba cualquier otra en las flotas del Consejo. La nave apareció en el límite del espacio del Consejo sin previo aviso. Su llegada fue detectada por todos los sensores en un radio de 50 años luz. Las transmisiones de emergencia inundaron los canales de comunicación al correrse la voz del regreso de la humanidad. Tras una década de búsqueda en el espacio vacío donde una vez estuvo el alma, la especie más misteriosa de la galaxia estaba haciendo contacto de nuevo. El destino de Parker era Nexus Prime, el mismo mundo donde se encontraba el embajador M. Artinez había dado el ultimátum final a la humanidad 10 años antes. Pero esta vez, los humanos no acudieron como peticionarios en busca de acomodo, sino como representantes de una civilización que había pasado una década avanzando más allá de todo lo que la galaxia jamás había visto. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia mientras la nave de Parker se acercaba a su mundo capital. El embajador Tebar, ahora visiblemente mayor a pesar de la longevidad de Bellic, luchaba por mantener el orgullo tradicional de su especie. La cultura guerrera que una vez desestimó las capacidades humanas ahora se enfrenta a una tecnología que no puede comprender. La nave humana utiliza métodos de propulsión que nuestros científicos no pueden identificar, informó el observador militar de Bellic. Las señales energéticas indican una generación de energía que supera con creces nuestros sistemas más avanzados. Los representantes del colectivo Zenith se reunieron alrededor de sus matrices de comunicación cristalinas,
procesando flujos de datos de sus redes de sensores. Las mentes lógicas que una vez calcularon la inferioridad humana ahora se enfrentaban a ecuaciones que producían resultados imposibles. La configuración de la nave sugiere avances en la ciencia de los materiales de al menos 50 años, estándar por encima de las capacidades galácticas actuales. El analista principal de Zenith informó: las técnicas de construcción son completamente desconocidas. La delegación Corin se sentó en sus antiguos asientos, con rostros pálidos que mostraban los efectos de una década sin su tecnología de extensión de vida. Líderes que habían gobernado durante milenios ahora parecían frágiles y mortales. Su desesperada necesidad de materiales humanos se había convertido en una cuestión de supervivencia para la especie. La nave de Parker entró en el espacio orbital de Nexus Prime con total indiferencia hacia la defensa. Flotas que se apresuraron a interceptarla. Cuando las naves del Consejo se movilizaron para desafiar el avance humano, descubrieron que sus sistemas de armas estaban misteriosamente inoperantes. Los escudos de energía que habían protegido el mundo capital durante siglos simplemente se negaron a activarse. Los viejos sistemas defensivos están experimentando fallos simultáneos, informó el comandante de la estación. La nave humana no está emitiendo ninguna señal de interferencia, pero nuestro equipo no responde a las órdenes. Parker aterrizó su nave en la misma zona diplomática que Martínez había usado una década antes, pero las similitudes terminaban ahí, donde las delegaciones humanas antes solicitaban permiso y seguían el protocolo. La nave de Parker simplemente llegó y esperó. El mensaje era claro. La humanidad ya no pedía acomodo. La imagen del presidente Andrew Clark apareció en las pantallas de comunicación de las cámaras del Consejo. El líder de la Tierra parecía mayor que los humanos que habían partido 10 años antes, pero su presencia transmitía una autoridad que había estado ausente en diplomáticos humanos anteriores. Miembros del Consejo Galáctico, comenzó Clark, su voz transmitida a través de múltiples sistemas estelares. Hace 10 años, la humanidad solicitó igualdad de trato dentro de su alianza. Rechazaron nuestra propuesta y esperaban que aceptáramos un estatus permanente de menor rango en la civilización galáctica. La cámara, llena de delegados alienígenas, quedó en completo silencio. Los traductores transmitieron las palabras de Clark a cientos de idiomas, pero su significado no necesitaba aclaración. Pasamos la década siguiente demostrando que la humanidad nunca necesitó su guía, su protección ni su aprobación. Hemos presenciado sus dificultades, su declive económico, su estancamiento tecnológico. Podríamos haber ayudado, pero no como súbditos. Solicitando su permiso, el embajador Tebar se removió incómodo en su asiento. Los orgullosos Belk habían pasado años lidiando con conflictos que la diplomacia humana alguna vez resolvió. Las guerras fronterizas que parecían manejables con la ayuda humana se habían convertido en una pérdida incesante de los recursos de Blick. Hoy, la humanidad regresa con una oferta, continuó Clark. Reanudaremos una interacción limitada con la civilización galáctica, pero solo en términos que reconozcan la soberanía total y la superioridad tecnológica de la Tierra. Las proyecciones económicas del colectivo Zenith les habían mostrado el verdadero costo de la partida humana. Las redes comerciales que habían generado enormes ganancias con la participación humana ahora operaban con pérdidas significativas. La eficiencia lógica que apreciaban había demostrado ser insuficiente sin la innovación humana. Cualquier especie que desee comerciar con la humanidad nos tratará como iguales o no nos tratará en absoluto. No nos someteremos a la supervisión, las regulaciones ni la autoridad del Consejo. Nuestros territorios son nuestros. Nuestra tecnología es nuestra. Nuestras decisiones son nuestras. La presentación de Clark incluyó presentaciones que mostraban el estado actual de la civilización galáctica. Estadísticas económicas, informes de conflictos y evaluaciones tecnológicas pintaron un panorama de declive que se había acelerado desde la partida humana. El Consejo Galáctico, tal como está constituido actualmente, ya no será reconocido por la Tierra. Cada especie podrá establecer relaciones diplomáticas con la humanidad, pero solo bajo términos que reconozcan nuestra independencia y capacidades. La anciana Corin, que antes se reía de las amenazas humanas, ahora se inclinaba hacia adelante con desesperada atención. Su especie se enfrentaba a la extinción. Acción sin los materiales que las operaciones mineras humanas habían proporcionado. El orgullo carecía de importancia cuando la supervivencia estaba en juego. Ofrecemos una demostración de las capacidades humanas actuales, anunció Clark. Sus redes de sensores detectarán cambios en todo este sistema estelar durante los próximos 60 minutos.
La almirante Parker activó sistemas a bordo de su nave que habían sido imposibles de imaginar cuando los humanos se unieron a la civilización galáctica. Patrones de energía se extendieron por el espacio alrededor de Nexus Prime, causando modificaciones temporales en el campo gravitacional, el entorno magnético y la mecánica orbital del planeta. La demostración fue inofensiva pero inconfundible. Durante una hora, la humanidad demostró a la galaxia que la Tierra poseía tecnología capaz de alterar las propiedades fundamentales del espacio-tiempo alrededor de mundos habitados. Las implicaciones eran claras. La cooperación sería bienvenida, pero la intimidación ya no era posible. Estos términos no son negociables, concluyó Clark. La humanidad pasó 3 años intentando encontrar acomodo en su sistema. Pasamos 10 años aprendiendo a prosperar sin él. La Tierra está fuera del alcance de cualquier especie u organización. Eso no respeta nuestra soberanía. Al finalizar la transmisión de Clark, la nave de Parker se preparó para partir de Nexus Prime. La delegación humana había entregado su mensaje sin solicitar permiso, sin buscar aprobación, sin reconocer la autoridad del Consejo en ningún sentido. La barrera de aislamiento cuántico se reactivó cuando la nave de Parker regresó al sistema de almas, una vez más, ocultando a la humanidad de la observación galáctica. Pero esta vez, la galaxia sabía que la Tierra aún existía, aún observaba y aún poseía capacidades que superaban cualquier logro de las especies del Consejo. En los años siguientes, especies individuales comenzaron a acercarse al borde de los sistemas de almas con solicitudes cuidadosamente redactadas de contacto diplomático. Las orgullosas civilizaciones que antes exigían la sumisión humana ahora solicitaban cortésmente el privilegio de negociar. Algunas especies, en particular los corintios, aceptaron los términos de la Tierra de inmediato. Su necesidad de materiales proporcionados por los humanos superó su orgullo. Otros, como los Belic, lucharon con conceptos de igualdad y respeto mutuo que desafiaban su cosmovisión fundamental. El propio Consejo Galáctico nunca se recuperó de la demostración final de la humanidad. Las especies miembros comenzaron a cuestionar la autoridad de una organización que había expulsado a la civilización más innovadora de la galaxia. En 5 años, el Consejo se disolvió a medida que los mundos individuales perseguían sus propias relaciones con la Tierra. La humanidad había logrado algo sin precedentes en la historia galáctica. Se habían retirado de una poderosa alianza, sobrevivieron al aislamiento total y regresaron como la potencia tecnológica dominante en el espacio conocido. Las especies que los habían tratado como niños ahora buscaban su aprobación y ayuda. La Tierra estaba, de hecho, fuera de sus límites, pero en los términos de la humanidad y no en los de cualquier otro. La era de la soberanía humana había comenzado, y la galaxia nunca más daría por sentada a la humanidad.